This case has been investigated extensively and continuously by the Michigan State Police since it happened. Most recently, it's been investigated by Detective Sergeant John Moore and Detective Sergeant Jason Bailey of the Michigan State Police Special Investigations Section. Gillum was arrested on Thursday, February 17th of this year by the South Bend Police Department, who was working to assist the Michigan State Police. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de 3 crímenes que consiguieron resolver en 2022 gracias al trabajo de los agentes de Casos Fríos. Así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. En el año 96, Christopher Hervey era un joven de 22 años que residía en Santa Ana, California, junto a su novia Jade Benning, también de 22. El 4 de enero de ese mismo año, Jade hizo una llamada a emergencias a las 3 de la mañana. Según ella, un hombre negro había entrado en su apartamento armado y había atacado a su novio. Cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, solo pudieron certificar la muerte de Christopher. La chica por su parte presentaba un corte menor en la mano derecha que se había hecho mientras forcejeaba con el intruso. El arma nunca fue encontrada. La policía inmediatamente interrogó a los vecinos de la pareja. Uno de ellos afirmó que esa misma noche había visto a un hombre salir corriendo del edificio de apartamentos. Pero no solo eso, otros vecinos contaron a los agentes que poco antes de los hechos habían escuchado una fuerte discusión entre Jade y Christopher que duró alrededor de 15 minutos. Debido a esto, la chica fue entrevistada por los investigadores, pero al no hallar nada en su contra, no fue arrestada. A partir de aquí, y al no encontrar pistas importantes, el caso acabó enfriándose, hasta que de repente, un día, recibieron una carta anónima. En enero de 2020, es decir, 26 años después de lo sucedido con Christopher, la policía de Santa Ana recibió una carta anónima que señalaba directamente a Jade como la persona que le había quitado la vida a Christopher. Tras esto, la investigación se reavivó y el Departamento de Casos sin Resolver del Condado de Orange siguió la pista de Jade hasta Austin, Texas, el lugar donde residía en ese momento. Finalmente, y tras registrar su vivienda, el 3 de mayo de 2022, la mujer de 48 años fue arrestada por el asesinato de su entonces novio. Jade fue extraditada a California para enfrentarse a los cargos y detenida bajo una fianza de $1 millón. A día de hoy se desconoce qué llevó a los investigadores al arresto de la mujer, pero lo que sí se sabe es que durante el registro de su casa encontraron algo que la involucraba en el crimen. Actualmente se encuentra en la cárcel del condado de Orange a la espera de juicio. La noche del 20 de febrero del año 87, Roxanne Lee Wood, de 30 años, salió a tomar algo a un bar y a jugar a los bolos junto a Terry, su marido. A eso de las 10, como la mujer estaba ya cansada, decidió marcharse antes a su casa, que estaba situada en Niles, un pueblo de Michigan.
45 minutos después, el hombre también decidió retirarse. Sin embargo, cuando llegó a su domicilio, hizo un descubrimiento terrible. Y es que el cuerpo sin vida de su mujer yacía en el suelo de la cocina. Al parecer, alguien había golpeado a Roxanne en la cabeza con una sartén y le había herido en la garganta con un arma blanca que había desaparecido. Al lado de su cuerpo solo estaba la funda de dicha arma. Cuando los investigadores llegaron al lugar, observaron que ni la puerta ni las ventanas habían sido forzadas. Tras esto, el empeño de los agentes se centró en encontrar el arma homicida. Por eso, un equipo de buzos estuvo horas buscándola en un lago de la zona. Aún así, nunca lograron encontrarla. Por otro lado, la autopsia determinó que el atacante había abusado de Roxanne, motivo por el cual pudieron extraer muestras de ADN desconocido que al ingresar en la base de datos no dio resultados y que por supuesto guardaron por si en el futuro era de utilidad. Terry, el marido, nunca fue arrestado porque este ADN no coincidía con el suyo, pero sí que fue nombrado principal sospechoso en las investigaciones originales y en las posteriores. Con el paso del tiempo, el caso se enfrió, hasta que en agosto de 2020 el Departamento de Casos Fríos lo reabrió para analizarlo desde una nueva perspectiva. Para ello revisaron más de 3.000 páginas de documentos, reexaminaron las pruebas de la policía de la época y volvieron a entrevistar a posibles testigos. En 2021, los agentes recibieron información de una fuente creíble que señaló como sospechoso a un hombre. Se trataba de Patrick Gilliam, de 67 años. El detective encargado del caso dijo que el paso del tiempo les estaba ayudando, entre otras cosas porque las relaciones personales van cambiando y si alguien que conocía al culpable no estuvo dispuesto a hablar entonces, ahora sí quería hacerlo. Las autoridades descubrieron que en el momento de los hechos, Patrick residía a tan solo 15 kilómetros del domicilio de Roxanne, pero no solo eso. Parece ser que este individuo había estado en prisión por robo y abusos. Sin embargo, 6 meses antes del asesinato fue liberado. En junio de 2021, los investigadores recuperaron la colilla de un cigarrillo que Patrick había tirado en la calle para compararla con el ADN encontrado en el cuerpo de la mujer. La muestra original estaba tan degradada que tardaron varios meses en obtener el resultado. Finalmente, en 2022 se confirmó que ambas muestras coincidían. Today we're here to announce charges being authorized in the 1987 murder of Roxanne Wood. Patrick Wayne Gillum, 67 years old, of South Bend, Indiana, has been charged by the Berrien County Prosecutor's Office with open murder and breaking and entering of an occupied dwelling for the 1987 death of Roxanne Wood. En marzo de este mismo año, en un acuerdo de culpabilidad, Patrick fue acusado de asesinato en segundo grado. Por ello, fue condenado a pasar un mínimo de 23 años en prisión. Aún así, este hombre, de puertas para adentro, nunca llegó a admitir su culpabilidad, ya que según su abogado no recordaba nada de lo que pasó. Lo que sí hizo fue disculparse. Lamento mucho lo que hice, lo siento mucho. Espero que en algún momento en el futuro, con la ayuda de Dios, puedas perdonarme. Declaraciones de Patrick Gilliam. Terry, quien siempre mantuvo su inocencia, ha quedado completamente absuelto del asesinato de su esposa, pero durante años tuvo que enfrentarse a dolorosas especulaciones. Janet, hermana de Roxanne, declaró que su cuñado había sufrido daños irreparables y que había tenido que lidiar con todo tipo de rumores. La mujer calificó el asesinato de su hermana como una cadena perpetua para la familia.
En el verano de 1986, Jessica Susan Gutiérrez, de 4 años, residía en una casa móvil de Lexington, Carolina del Sur, junto a su madre y sus 2 hermanas mayores. La noche del 5 de junio, Jessica y sus hermanas, con las que compartía habitación, se fueron a dormir. Se cree que en algún momento entre las 11:30 de la noche y las 9 de la mañana, un intruso quitó la pantalla y las cortinas de la ventana de la sala de estar, entró en la casa y secuestró a Jessica. Cuando Debra, la madre, fue a despertar a las niñas a la mañana siguiente, vio que su hija pequeña había desaparecido. Rebecca, la hermana de 6 años, le dijo que el hombre con el sombrero mágico y la barba se la había llevado. La mujer buscó por la casa, llamó a los amigos de la niña y también a varios miembros de su familia, más que nada por si habían visto a la pequeña. Pero como nadie sabía nada de ella, denunció la desaparición a la policía. Como es lógico en estos casos, los agentes lo primero que hicieron fue investigar el entorno de la niña. Gracias a eso supieron que días antes Debra había roto con su novio debido a los problemas de él con el alcohol. La mujer temía que para vengarse de ella se hubiese llevado a la niña, pero tras ser interrogado fue liberado por falta de pruebas. Por otro lado, también se descartó al padre biológico de Jessica, ya que este hombre residía en California y varios testigos afirmaron que se encontraba allí la noche del secuestro. Pero hubo otro sospechoso que llamó la atención de la policía. Se trataba de Thomas Eric McDowell, de 27 años, y es que este amigo de la familia ya había cumplido condena en Carolina del Norte por abuso. Al año siguiente, McDowell fue condenado a pasar 10 años en prisión por otro cargo de abuso, y fue allí donde hizo una confesión sorprendente. Parece ser que a su compañero de celda le dijo que había secuestrado a una niña en el condado de Lexington y que tras quitarle la vida había enterrado su cuerpo en un vertedero. A esto añadió que cuando la secuestró llevaba puesto un sombrero vaquero alto, cosa que coincidía con la descripción que dio la hermana de la niña. Su compañero de celda contó a las autoridades lo que McDowell le había dicho, así que los detectives le interrogaron para ver si sus afirmaciones eran ciertas. McDowell respondió que solo confesaría si le otorgaban inmunidad procesal por el crimen, pero los agentes rechazaron su pedido y el hombre se negó a hablar con ellos. Aunque el caso se volvió a revisar en 2008 y en 2015 no hubo ningún avance, hasta que en 2021 el FBI y la Oficina del Fiscal de Carolina del Sur decidieron reabrir el caso. Varios agentes volvieron a revisar los informes originales y entrevistaron a más de 125 testigos potenciales. Tras esto, el 6 de enero de 2022, Thomas McDowell, de 61 años, fue detenido en su casa de Wake Forest por el secuestro y asesinato de Jessica Gutiérrez. Tras una audiencia preliminar realizada el 7 de enero, el juez dictaminó que McDowell continuaría detenido sin derecho a fianza. Después fue extraditado a Carolina del Sur, donde a día de hoy está esperando su juicio. Lo único que han revelado los investigadores es que las huellas dactilares de este hombre coinciden con las encontradas en la ventana por la que entró la persona que se llevó a la pequeña. Aún así, no han querido revelar el resto de pruebas que tienen en su contra hasta que no finalice el juicio. Y lamentablemente, el cuerpo de Jessica a día de hoy no ha sido encontrado. Rebecca, que ahora tiene 42 años, contó que aún recuerda despertarse y ver al hombre levantar a Jessica de su cama y llevársela. Según ella, su hermana nunca se despertó durante su secuestro. Cuando lo presenció estaba tan asustada que no quiso decírselo a nadie.
Solo lo hizo cuando su madre descubrió que la niña ya no estaba en su cama.